Decidí regalarles a mis padres el auto de lujo que compraste. ¿De qué estás hablando? Mamá y papá están muy felices. Espera un minuto. ¿Compraste ese auto con la intención de dárselo a ellos? Sí, así es. No importa lo que digas. Ya está hecho. Si me desobedeces, me divorciaré de ti. ¿Qué? ¿Divorcio? En ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo. ¿Quién dice algo así? Perfecto. Acepto el divorcio. Mi nombre es Katy. Tengo 37 años y llevo 18 trabajando como empleada de oficina. Vivo con mi esposo Roger y nuestra hija Sara, quien acaba de cumplir 7 años. Aunque Roger y yo trabajamos, no tenemos problemas económicos, y nuestra hija está creciendo bien. Sin embargo, Roger prioriza a sus padres por encima de su propia familia, lo cual siempre ha sido una fuente de frustración para mí. Aunque es bueno que cuide de sus padres, su desconsideración hacia nuestra hija y hacia mí me duele profundamente. Por ejemplo, cuando estaba a punto de dar a luz, lo llamé desde el hospital porque estaba en trabajo de parto, pero su respuesta fue: lo siento, mamá se quemó un dedo, así que iré primero a su casa. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que priorizara una quemadura leve de su madre por tocar algo caliente, en lugar de estar conmigo durante el nacimiento de nuestra hija? Esa no fue la única vez. El día del primer cumpleaños de nuestra hija, Roger prefirió acompañar a sus padres en un viaje antes que celebrarlo con nosotros. Incluso se quedó en un hotel con ellos en lugar de regresar a casa. Sentí que algo se quebraba dentro de mí ese día. Roger es trabajador y amable, pero su devoción hacia sus padres sobrepasa cualquier límite razonable. Aunque intenté justificarlo pensando que eventualmente cambiaría y daría prioridad a nuestra familia, eso nunca sucedió. Hasta ahora. Sara ya tiene 7 años y jamás hemos celebrado su cumpleaños juntos. Siempre termino organizándolo sola. Una vez intenté invitar a mis suegros para celebrarlo, pero se negaron argumentando que era demasiado complicado viajar hasta nuestra casa, a pesar de que Roger hace ese recorrido constantemente. Mi suegra siempre ha mostrado preferencias egoístas. Desde el principio dejó claro que quería un nieto varón. Incluso llegó a decirme: te dije que quería un niño. ¿Por qué me desobedeciste? No podía creer su audacia. ¿Cómo podía alguien pretender elegir el sexo de un hijo y, además, despreciar a su propia nieta por no ser lo que esperaba? Roger nunca desafía a su madre. Parece que toda su vida gira en torno a complacerla, incluso a costa de nuestra familia. Su actitud me ha llevado al límite. Parece que mi suegra disfruta intimidarme, no solo por no haber tenido un hijo varón, sino también por muchas otras cosas. Katy, ¿por qué no haces las cosas más rápido? Mira. Hay alguien con una taza vacía. ¿Por qué no sirves un trago? Me trataba como si fuera una empleada de su servicio personal, dándome órdenes delante de toda la familia. Incluso se burlaba de mí abiertamente. Mi hijo es realmente genial, pero su esposa es un desastre. Su trabajo es solo un simple empleo de oficina ingresando datos. Me pregunto cómo puede seguir haciendo algo tan aburrido sin cansarse. Intenté explicar más de una vez que mi trabajo no consistía únicamente en ingresar datos, sino que soy ingeniera y mi labor es mucho más compleja. Sin embargo, mi suegra no solo no lo entendía, sino que parecía negarse a reconocerlo. Lo peor era cómo ignoraba a nuestra hija, mientras repartía regalos de Año Nuevo a los hijos de otros familiares. A nuestra pequeña simplemente la ignoraba. Esto me enfurecía profundamente, pero lo que más me dolía era que Roger no hacía nada por detenerla. Nuestra hija estaba siendo marginada, y yo era tratada como si fuera una completa inútil, pero él solo reía incómodamente ante los comentarios de su madre. Mi esposa estaría perdida sin mí, decía en tono de broma frente a los demás, intentando parecer amable. No quería privar a nuestra hija de su padre, así que traté de ser paciente, pero con el tiempo, mi amor por Roger empezó a desvanecerse. Un día, Roger vino con una petición inesperada. En realidad, hay algo que quiero comprar. ¿Qué cosa? Un auto. Me sorprendió porque Roger nunca había mostrado interés en los autos. ¿Por qué de repente quieres uno? Bueno, conduzco mucho hasta la casa de mis padres. Pensé que sería bueno tener un auto nuevo. Como yo no conducía mucho y vivíamos cerca de un supermercado, no me interesaban los autos. Pensé que si él lo necesitaba, estaba bien que lo comprara. Está bien, tú decides, eres quien lo usará. Roger pareció aliviado por mi respuesta, pero luego me miró con una expresión ligeramente incómoda antes de continuar. Ah, hay algo más. Elegiré el auto, pero tú lo pagarás. Quedé en shock. Quería un auto para él, pero pretendía que yo lo financiara por completo. De hecho, mi salario era el que sostenía la economía familiar.
Cuando estuve de baja por maternidad, Roger no aportó dinero al hogar, y después de dar a luz, regresé al trabajo lo más pronto posible. Afortunadamente, pude negociar con mi empresa para trabajar remotamente desde casa, ya que soy ingeniera, pero siempre me quedó claro que el peso financiero recaía en mí. Esta petición de Roger fue el colmo, pero aún no sabía cuánto más tendría que soportar. Trabajaba mientras cuidaba a nuestra hija cuando era pequeña, y a veces me sentía egoísta por querer más equilibrio, pero Roger, que gastaba el salario que le sobraba en sí mismo, ahora me pedía que pagara un auto nuevo, aunque me incomodaba. Acepté porque, cuando estaba de buen humor, Roger solía cuidar de nuestra hija. Pensé que podía ceder en esta ocasión. ¿Estás segura? Gracias, dijo Roger emocionado. Desde entonces, empezó a mirar catálogos y a investigar autos en Internet. Yo pagaría, pero traté de poner límites. No necesitamos un auto grande, solo somos 3, le advertí. Roger parecía ignorar mis palabras, y un par de semanas después, me llevó a la concesionaria para cerrar el trato. Cuando llegamos, me encontré con una enorme minivan de lujo. Oh, Dios mío, ¿vamos a comprar esto?, pregunté sorprendida. Sí, es perfecta, estoy muy emocionado, respondió Roger con entusiasmo. Intenté razonar con él. No creo que necesitemos algo tan grande, incluso si tenemos otro hijo. Este auto es demasiado para una familia de 4. Roger, visiblemente frustrado, replicó. ¿Por qué repites lo mismo? Estás haciendo que el vendedor se sienta incómodo. Tú dijiste que lo dejara en mis manos. Finalmente, Roger firmó el contrato, aunque pagaría por el auto, todo estaría a su nombre, y tuvimos que sacar un préstamo para cubrir el costo. Cuando el auto llegó a casa, Roger estaba eufórico. Es increíble, exclamó mientras lo admiraba. Decidí no discutir más. Si él estaba feliz, quizá valía la pena. Sin embargo, algo inesperado ocurrió el fin de semana siguiente. Roger tomó las llaves del auto, y le pregunté, ¿a dónde vas? Voy a visitar a mis padres. ¿Otra vez? ¿Y el auto?, cuestioné sorprendida. Claro, voy a llevarlo. De hecho, decidí regalarles el auto de lujo que compraste. Me quedé helada. ¿Cómo que lo regalaste? Dijiste que lo querías para nosotros. Sabía que si te decía desde el principio que era para ellos, no lo habrías aceptado, así que lo hice a mi manera. ¿Estás bromeando? Es una locura, respondí, furiosa. Roger, desafiante, añadió. El auto está a mi nombre, puedo hacer lo que quiera. Si no te gusta, podemos divorciarnos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Mi paciencia había llegado a su límite. Había tolerado mucho por el bien de nuestra hija, pero Roger dejó claro que sus padres siempre serían su prioridad, incluso por encima de nosotras. Perfecto, hagamos el divorcio, le respondí con firmeza. Roger, rojo de ira, salió directo a la oficina de la ciudad para conseguir los papeles del divorcio. Mientras él estaba fuera, empecé a empacar. Llamé a mis padres, les expliqué la situación y les pedí que vinieran a buscarnos. También le pedí a mi hija que preparara sus cosas. Cuando Roger regresó, traía los documentos firmados con una letra tan apretada que reflejaba su enojo. Sin dudarlo, firmé mi parte. Bien, lo presentaré, dije con calma. ¿Por qué no te vas? Me voy, incluso si no lo haces, respondí con firmeza. Roger golpeó el suelo con pasos pesados mientras salía de la habitación. No podía evitar preguntarme por qué había permanecido casada con alguien así durante tanto tiempo. Si iba a terminar de esta manera, debería haberlo dejado antes, pero no lo hice. Hoy, estoy agradecida de haber tomado la decisión de irme. A partir de ahora, haré todo lo posible por ser la mejor madre soltera para mi hija. Pocos minutos después de que Roger se fue, mis padres llegaron para ayudarme a empacar lo que quedaba. Juntos cargamos nuestras pertenencias en su auto y nos dirigimos a su casa. Mientras tanto, presenté los papeles del divorcio, y en poco tiempo, el proceso se finalizó. Aunque era solo un papel, cuando lo firmé y comprendí que ya no estábamos casados oficialmente, sentí un gran alivio. Por fin podía comenzar a buscar un lugar donde mi hija y yo pudiéramos vivir juntas y empezar una nueva vida. Una semana después del divorcio, estaba en casa de mis padres cuando vi el auto de lujo que Roger había comprado. Entré con nuestra hija en brazos y noté a mi exmarido junto a mis suegros en la sala de estar. Mi madre, al verme, llevó a mi hija a otra habitación, dejando espacio para que enfrentara la situación. ¿Qué haces aquí?, pregunté con frialdad. Roger, visiblemente nervioso, respondió, Katy, necesito saber algo.
¿Qué pasa con el seguro del auto? Sus palabras me desconcertaron. Respondí con calma, pero firme. ¿De verdad no recuerdas? Insististe en que el auto estuviera a tu nombre, así que también firmaste el préstamo y el seguro. Eso significa que es tu responsabilidad. Mis suegros parecían confundidos, pero lo cierto era que Roger había decidido comprar ese auto por puro orgullo. Ahora, él mismo debía lidiar con las consecuencias. Resultó que Roger y sus padres habían llevado el auto a una pista de carreras y lo habían dañado gravemente. La parte delantera estaba destrozada. Como no habían contratado un seguro, ahora tenían que asumir el costo total de las reparaciones, además de cubrir los daños ocasionados a la pista. Era evidente que esto les costaría una fortuna. Poco después, Roger comenzó a enviarme correos electrónicos rogándome que volviera con él. Uno de ellos decía que no podía pagar el alquiler ni los servicios básicos y que, por ello, había tenido que regresar a casa de sus padres. Sin embargo, parecía que sus propios padres lo trataban con dureza, especialmente después de lo ocurrido con el auto. A pesar de todo, Roger insistía en querer ver a nuestra hija. Consideré que era una petición egoísta, especialmente después de cómo nos había tratado. Decidí ignorar sus mensajes y no revelarle dónde estábamos viviendo. Mi única preocupación era cómo afectaría todo esto a nuestra hija. Para mi sorpresa, no parecía extrañar a su padre en absoluto y disfrutaba plenamente de nuestra nueva vida juntas. Desde ese momento, trabajé aún más duro para asegurarme de que mi hija tuviera una vida feliz y protegida. Reflexioné sobre cómo Roger había priorizado a sus propios padres y su orgullo por encima de nosotras. Al final, él mismo se destruyó, y creo que recibió lo que merecía. Ahora, mi única prioridad es el bienestar de mi hija y el futuro que estamos construyendo juntas.